Bendiciones, hoy lunes 25 de agosto del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, solamente cree en mí. Es que el Señor quiere llevarnos al nivel donde usted y yo aprendamos a creerle a Él y a su palabra y no nos desviemos por lo que escuchamos, por lo que nos dice el mundo, por lo que podamos estar viviendo, sino que le creamos a Él. Hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Él, no le cree a su palabra, no le cree a lo que Dios ha determinado. En el libro de Marcos 5 vemos la historia extraordinaria cuando Jesús, ¿verdad?, puede sanar a la hija de Jairo, la resucita. Jairo era un líder de la sinagoga, había acudido a Jesús porque su hija pequeña estaba muriendo. Dice la palabra en el libro de Marcos 5:22, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Suplicó que Jesús fuera a su casa. ¿Para qué? Para que la sanara, para que la liberaran. Pero mientras caminaban, llegaron unas personas de la casa de Jairo para informarle que su hija había muerto. Y al no ver ninguna esperanza, le dijeron a Jairo, ¿para qué molestas más al maestro? Dice la palabra en el versículo 35, que mientras a él aún había venido a casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Verdad? Jesús se adelantó y le dijo, no temas, cree solamente cree, solamente tienes que creer, ¿ok? Y vemos cómo siguieron hasta la casa de Jairo y allí Jesús tomó a la niña de la mano y le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y al oír esto, ella se levantó inmediatamente y empezó a andar y Jesús había resucitado a la niña. Vemos allí una escena extraordinaria porque este hombre, ¿ok? A pesar de tener un puesto importante, este hombre había creído en Jesús. Este hombre sabía que Jesús podía hacer algo por su hija y por eso fue donde estaba Jesús para buscar de él. Pero en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, le dijeron a Jairo, no molestes más al maestro, porque siempre el mundo nos va a llevar al nivel donde usted y yo, mire, no, eso no es de Dios, o nos deja de estar orando tanto, o no digas esto, o no digas lo otro, porque el Señor nos quiere procesar en la fe, ¿ok? En creerle a Él, ¿ok? Y hasta ese momento Jesús había revelado su autoridad sobre las catástrofes, sobre los demonios, sobre las enfermedades, había calmado una tormenta furiosa, había expulsado una legión de demonios, había sanado muchas personas enfermas, incluyendo a esa mujer que llevaba 12 años sangrando. Pero con la hija de Jairo, Jesús mostró su poder, Jesús mostró su autoridad sobre la muerte. Jesús esperó hasta que la niña fue identificada como muerta antes de decirle a Jairo, no temas, cree solamente, porque el creer solamente en el Señor nos va a llevar a ver milagros sobrenaturales, a ver, mire, prodigios, a ver significados en nuestra vida extraordinarios. Yo no sé en qué tú necesitas un milagro ahora, pero cuando el Señor te dice, cree solamente en mí, es que no escuches a nadie. Mire, si te pones a escuchar a los demás, si empiezas a ver los vientos huraconados, si empiezas a escuchar lo que dice el mundo, lo que dice la gente, tú te vas a detener y no vas a poder avanzar. Y la fe nos permite vivir lo que Jesús nos ordenó. Cree solamente. Creer en Dios es tener la seguridad en quién es Dios y en lo que ha hecho. Y cuando usted le cree a Él, entonces usted, mire, hermano, va a ver la gloria de Dios manifestada, porque nuestra fe no tiene que ser grande, tiene que ser, es creer en Él, es saber que Él es el que va a hacer. Solamente necesitamos creer, ser persistente, ¿ok? Saber que nuestro Padre Celestial es el único que nos puede hacer el milagro, que nos puede ayudar. Entonces, Jairo confió en Jesús y fue testigo del milagro de Jesús, devolviendo la vida a su hija. ¿Cuántos de nosotros, en medio de una circunstancia dura, difícil, en medio de un problema, qué hacemos? Buscamos la lógica humana, nuestra mente nos
nos arrastra a creerle más al mundo y menos a Dios, ¿ok? Hay gente que buscando su lógica abandona un ministerio, hay gente que buscando su lógica abandona a los hermanos, en plena crisis matrimonial abandona a su familia, ¿ok? O se esconde simplemente o tira la toalla porque no le cree a Dios. Cuando realmente, ¿por qué no le creemos a Dios? Porque no le conocemos. Cuando usted conoce quién es Dios, Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. El mismo que hizo milagros, que levantó a la hija de Jairo, puede levantar tu casa, puede devolverte lo que tú le estás pidiendo, puede hacer ese milagro sobrenatural. Pero cuando nosotros no le conocemos, cuando nosotros no sabemos quién es Dios, entonces le creemos más al mundo, al sistema, a la gente, a lo que dicen las personas. Usted tiene que conocer verdaderamente a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego conocían verdaderamente a Dios, que fueron echados al horno del fuego ardiente, ¿ok? Y ellos sabían, cuando el rey le vino a decir que ellos tenían que adorar esa estatua, que ellos tenían que adorar, ellos dijeron, no, y si nuestro Dios no nos salvare, solamente a Él vamos a adorar, solamente a Él, porque ellos estaban claros de quién era su Dios. Entonces, cuando usted está claro de quién es su Dios, usted no le cree al mundo, no le cree al hombre, no cree a otras cosas, no, usted se arriesga, usted muere con la boca puesta, ¿ok? Por eso Sadrach, Mesach y Abednego, ¿ok? Se lo metieron al horno del fuego ardiente, ¿ok? Y ellos le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre el asunto, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tu mano rey nos librará. Ellos conocían a Dios. ¿Por qué la gente no le cree a Dios? Porque no le conoce, porque conoce más del mundo, porque conoce más de la gente, porque conoce más de las leyes de este mundo y no conoce a Dios. Pero cuando usted conoce a Dios, usted inmediatamente le busca a Él y confía en Él. Por eso dice la palabra que Mesach, Sadrach y Abednego salieron libres, ¿ok? El rey Nabucodonosor se espantó cuando vio que había una cuarta persona y por eso le dijo, mire, ¿qué pasó aquí? Mire, se juntaron todos los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, aún sus cabellos los cabellos de su cabeza no se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían, ¿ok? Y por eso el rey Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, porque ellos creyeron solamente en Dios. Daniel creyó solamente en Dios, fue llevado al foso de los leones, pero Daniel sabía quién era su Dios. Daniel sabía, cuando tú conoces quién es tu Dios, tú crees solamente en él y no importa que te digan loco, no importa, tú dices, mire, mi Dios yo no sé cómo va a ser, pero él me va a sanar, yo no sé cómo Dios va a ser, pero él me va a restaurar, yo no sé, porque mire, sin fe es imposible agradarle a él, a Dios. Entonces nosotros necesitamos ser procesados en nuestra fe, ¿para qué? Para llevarnos a otro nivel y le podamos creer a él. Por eso dice la palabra que cuando el rey Darío vino, le dijo, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar del foso de los leones. ¿Y qué le dijo Daniel? Daniel le dijo, vive para siempre, oh rey, mi Dios envió su ángel, ¿verdad? Mi Dios envió su ángel, porque él era inocente y lo libró. Dios envió su ángel para que no le hiciera daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, rey, yo no he hecho nada malo. Lo único que había hecho Daniel era creerle a Dios. Cree solamente, te dice el Señor, cree solamente. Cada uno de nosotros va a ser procesados en nuestra fe. Si vemos la palabra del Señor, como Jesús le dice a Simón, Jesús le dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandear, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, ¿ok? En el libro de Lucas 22. Fue un zarandeo. Todos y cada uno de nosotros vamos a ser zarandeados por Dios. Dios va a permitir el zarandeo en nuestra vida para ver cómo está nuestra fe, ¿ok? Y Jesús le dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, dice el libro de Lucas 22:31. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará
hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Porque, mire, es fácil creerle a Dios cuando todo está bien, pero cuando vienen las circunstancias, cuando vienen las persecuciones, cuando viene el dolor, cuando viene la muerte, ahí es donde nosotros vamos a ser probados. Pedro fue probado allí. Jesús tenía todo el poder para quitarle la carga a Pedro, pero era necesario que Pedro pasara por esa situación. Por eso solamente cree en mí, te dice el Señor. Cuando nos agarramos de Dios, como lo hizo Sadrán, Mesaya, y Abednego, como lo hizo Jairo, como lo hizo Daniel, entonces no vamos a padecer, sino que contaremos las maravillas de lo que Dios hizo con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, porque sabemos que nuestra fe tiene que ser probada, procesada, para llevarnos al nivel de que solamente te creamos a ti, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, somos naturaleza humana, carnal, pecaminosa. Mire, Señor, fallamos, nos equivocamos, pero contigo somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Señor, por eso te pedimos como aquel hombre, de aquel muchacho lunático que te dijo, yo creo, pero ayúdame a creer más. Necesitamos creer más en ti y en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe aumente y que podamos creer solamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén.